Comenzando con la historia, en el centro del campamento una persona tocaba con fuerza una cacerola, pidiéndole a todos los mercenarios y soldados que se levantaran para comer. El protagonista, que se encontraba tumbado en la cama, comenzaba a despertarse. El hombre estaba en una carpa junto a sus compañeros, y uno de ellos, que ya se había levantado, comenzó a preguntar si acaso había algo en su bota. Inmediatamente empezó a gritar, afirmando que era un insecto venenoso mientras el protagonista pensaba que debía callarse la boca. El chico comienza a relatar su situación, su nombre es Henry. Mientras se levantaba, sus compañeros ya estaban completamente listos y haciendo sus deberes, aunque algunos todavía seguían en la cama. Cuenta que, después de causar muchos problemas, fue degradado a líder de escuadrón por culpa de esos imbéciles. En su grupo había uno que se había levantado antes que los demás y estaba fuera de la carpa. En la tarde de ese mismo día, en el campo de batalla, alguien gritaba a todos que debían atacar. El protagonista relata que no tenía poderes especiales ni nada parecido. Mientras el combate se desarrollaba, dice que había llegado hasta allí gracias a un entrenamiento interminable. Ahora lo vemos en el campo de batalla luchando. Henry no destacaba ahí, incluso contra un simple soldado, le costaba bastante enfrentarse, apenas podía mantenerse en pie entre todo el caos y bullicio. Cuenta que ese momento se convirtió en su final, mostrando cómo estuvo a punto de morir contra uno de los soldados enemigos, hasta que un compañero suyo lo salvó decapitando al atacante. Aún así, Henry recuerda que no tenía talento. Mientras se arrastraba para tomar su espada, logró escapar hacia un área más segura. Sabía que su sueño estaba fuera de alcance. Justo entonces, una flecha fue disparada y casi lo alcanzó, pero impactó en un compañero detrás de él. Pensó que debía esperar un momento, observando todo el caos. Aunque todos se rieran de él y dijeran que nunca lograría nada, al ver a uno de los oponentes, decidió que mientras tuviese una espada en la mano se convertiría en un caballero. Sin embargo, fue atravesado por la espada de un enemigo. Pensó que su sueño estaba tan desgastado que no había nada que pudiera hacer. Quedó en shock, dándose cuenta de que estaba muriendo. Cayó de rodillas y, mientras se inclinaba, pensó que ni siquiera sabía que su muerte sería tan patética. Entonces vemos lo que parece ser el alma del protagonista. Comenzó a despertar y pudo ver algo con claridad. Aún así, no le dio mucha importancia. Ahora se encontraba en una especie de limbo, completamente solo y vacío. En ese momento, un fuerte ruido lo sacó de ese lugar pacífico, el sonido de una cuchara golpeando una olla, mientras alguien gritaba que debían despertar. Henry estaba mucho más confundido que antes. Se preguntaba si todo había sido un sueño, mientras su compañero a su lado se preguntaba si había algo en su bota. Al voltear su bota, asustado, afirmaba que se trataba de un escarabajo venenoso. Inmediatamente se dio cuenta de lo ocurrido y no podía creerlo. ¿Acaso eso era una especie de déjà vu o algo parecido? Esa misma tarde volvió al campo de batalla, donde peleaba con todas sus fuerzas. Pero en ese instante, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de la espada de aquel caballero que terminó atravesándolo nuevamente, justo en la garganta, por segunda vez. El chico entonces comenzó a darse cuenta de algo, era la segunda vez que moría de esa forma. Luego fue la tercera, y así continuó repitiéndose, incluso una cuarta vez. La mañana había comenzado nuevamente, y el chico, ahora sujetándose la garganta, no podía creerlo. Comenzó a darse cuenta de algo, la espada del enemigo atravesándole la garganta, el dolor ardiente y la sangre que vomitaba se sentían muy reales. En la quinta oportunidad, de regreso en el campo de batalla, el chico estaba preocupado por lo que podía ocurrir. Pero ese mismo día también notó algo más, aquel caballero iba únicamente hacia él, lanzándose de frente rápidamente para atacarlo. En ese momento, Henry cuenta lo que estaba ocurriendo. Ese día seguía repitiéndose una y otra vez, pero ahora él estaba preparado para intentar detener a su oponente. El caballero enemigo se lanzó de frente a atacarlo, como si fuese un rival de toda su vida. Henry pensaba que la puñalada era perfecta, la punta de la hoja que había visto por séptima vez. El chico terminó cerrando los ojos para recibir aquella puñalada de lleno, sin hacer absolutamente nada. Pensó que esa era su primera muerte. Mientras se desangraba y tosía sangre, seguía pensando que si hubiera blandido la espada con un poco más de fuerza, quizás todo habría sido diferente. Quizás si se hubiera esforzado un poco más, el resultado no hubiese sido el mismo, quizás no hubiese muerto en ese sitio nuevamente.
El chico regresó a aquel limbo donde se encontraba completamente estático. Una lámpara que se movía cerca de Henry le preguntaba si realmente pensaba de esa forma, pero no era la lámpara la que hablaba. Mientras el protagonista comenzaba a desvanecerse lentamente, una persona montada en un barco le preguntaba si eso era realmente lo que pensaba. El protagonista intentaba levantarse y escuchaba cómo la voz del barquero le decía que tenía que intentar luchar, que debía sentirlo bastante bien y, por supuesto, tenía que abandonar la desesperación ante un muro que no podía cruzar. Henry, sentado en aquel limbo, estaba furioso, enojado consigo mismo por lo que estaba escuchando. Pero inmediatamente regresó a la realidad, despertándose luego de escuchar el sonido de aquella olla sonando mientras los llamaban a todos a comer. El protagonista despertaba en silencio y preocupado, observando fijamente con frustración hacia el techo. Su compañero, colocándose la bota, le preguntaba a su comandante de escuadrón si ese día se había despertado inmediatamente, cosa que le parecía bastante extraña. Henry le dijo a su subordinado, llamado Ren, que tenía un escarabajo en su bota. El hombre, por curiosidad, observó hacia el interior de la bota y, al confirmarlo, terminó sacando al escarabajo mientras maldecía y luego lo aplastaba con sus pies desnudos, colocándose la bota inmediatamente. Le preguntó al protagonista si acaso había metido al escarabajo dentro y qué clase de tontería era esa. Mientras salía de la carpa, el protagonista le dijo que se callara, pues acababa de verlo entrar en su bota. El protagonista, ahora observando de reojo al insecto, pensaba que esa era la 10ª vez que veía el cadáver de ese escarabajo y si lo veía unas cuantas veces más, entonces podría terminar ese día en Kit. Henry comenzó a relatar que había empuñado una espada desde que era bastante joven, recordando parte de su infancia, cómo se encontraba entrenando con la espada. Había aprendido esgrima de un mercenario retirado que casualmente vino a su pueblo. El mercenario, tumbado en el suelo, comenzó a decirle a Henry que realmente era increíble y que, si ya era así de bueno, entonces podría convertirse en un caballero en el futuro. Fue entonces que Henry se dio cuenta y comenzó a soñar. Se preguntaba si acaso él mismo algún día llegaría a ser un caballero, imaginándose en un campo repleto de cadáveres, parado sobre la montaña de cuerpos como el único victorioso. Se imaginaba que sería realmente glorioso, un caballero que puede matar a 1000 personas por sí mismo y cambiar la dinámica en un campo de batalla, un héroe completamente invencible, un caballero que puede terminar con una gran guerra y ser llamado el Caballero del Fin. Había pensado que era el protagonista de una canción que un trovador errante cantaba. Pensó que entonces tenía que intentarlo, que tenía que dejar ese pueblo y convertirse en un caballero. En una taberna, un grupo de personas se burlaba de un novato que se había caído anteriormente. Otro comenzó a decir que el cobarde se había asustado de un mero perro callejero y soñaba con convertirse en un caballero, pero ni siquiera era lo suficientemente bueno como para ser mercenario independiente en primer lugar. Ahora vemos a una versión adolescente de Henry, malherido y vendándose a sí mismo. Él había dejado la aldea y había entrado en un grupo de mercenarios. Rápidamente aprendió que su talento podría no ser nada especial, pero era demasiado pronto para rendirse por un fracaso. El trabajo duro nunca traiciona al cuerpo. Por las noches, el chico entrenaba arduamente y, tiempo después, seguía entrenando, todavía aferrándose a la firme creencia de que si no tenía talento, podía crearlo con el tiempo, además del esfuerzo y las horas de sacrificio invertidas en su entrenamiento. Pensaba que realmente estaba logrando algo y, con eso en mente, creía que incluso podría superarlo todo. A medida que llevaba sus entrenamientos al combate real, terminó ganando algo de experiencia, fuerza y resistencia para ser reconocido por los que lo rodeaban. Cada vez que se esforzaba, se volvía un poco más fuerte. Creía que realmente podría convertirse en un caballero al final, pero esa fuerte esperanza. Ahora observamos al protagonista, que había sido desarmado inmediatamente y, mientras se encontraba en shock, terminó siendo atravesado por el abdomen y derrotado por un niño pequeño. Pensaba que entonces todo había comenzado a hacerse añicos. Había un niño en el pueblo donde se estaba quedando que le pidió un pequeño duelo. El niño, con una expresión de desagrado en su rostro, le dijo que era realmente débil. Henry nos relata que ese chico tenía 12 años y había empezado a aprender esgrima hace tan solo 6 meses, mientras él, que había pasado más de una década blandiendo una espada hasta el punto en que sus palmas estaban completamente destrozadas, se dio cuenta de que al final era infinitamente más patético que esos 6 meses de un genio.
Se preguntaba si acaso así todo su duro trabajo había sido completamente en vano. Se preguntaba si realmente no había otro método para superar sus límites. Enojado y furioso consigo mismo, Henry seguía relatando que quería volverse un caballero y que quizás todos lo menospreciaban diciéndole que su sueño era algo imposible. Usaba menos tiempo que los demás en comer y dormir, centrando toda su energía en entrenar su físico, balancear la espada y controlar su postura, pensando que quizás algún día podría llegar a ser un caballero. Todos los días realizaba entrenamientos rigurosos sin fallar ni un solo día, pero por más que lo intentara y se esforzara, realmente no veía ningún tipo de progreso. Mirando un árbol con el que siempre practicaba, pensaba que aunque no llegase a convertirse en caballero, tampoco se rendiría fácilmente, continuando con su entrenamiento riguroso aunque ya se veía un poco desesperado. Pensaba que al menos podría ser un soldado experimentado en el campo de batalla. Todo eso comenzaba a hacerlo enfurecer hasta el punto en que dejó salir un fuerte grito hacia el cielo y descargó toda su rabia y cólera contra aquel árbol con el que entrenaba. 3 años más tarde, en el presente, el chico se encontraba en la división Chipre, que estaba organizada en 4 pelotones y 4 compañías. Por debajo estaban los 4 escuadrones, y él se había convertido en comandante de escuadra de una escuadra de segunda clase, la mejor posición que podía alcanzar después de su interminable entrenamiento. Aún así, ser un soldado regular del rey no era mucho mejor que ser un mercenario independiente. El protagonista saludó a uno de sus compañeros, Jackson, que se encontraba tallando algo esa mañana. Ese mismo día, el chico le preguntó al protagonista qué estaba ocurriendo. El protagonista le ordenó que hiciera su rotación matutina por él ese día. El chico lo observó de reojo y, levantándose, le dijo que tendría que pagárselo la próxima vez. Ren, acercándose al protagonista, comenzó a decirle que ese bastardo era bastante salvaje y que solo había que observar cómo lo miraba el protagonista. El protagonista también llamó la atención de Ren, quien le preguntó si acaso estaba tratando de quitarle algo a él también. El protagonista le dijo a su compañero que quería aprender de nuevo aquello conocido como el corazón de la bestia. Ren lo observó fijamente por unos segundos y, con algo de interés, le preguntó si no se había rendido la última vez que intentó aprenderlo y si realmente creía que le funcionaría ahora. El protagonista relata que tiempo después, en la batalla de los 100 soldados de Aulilia y Aspen, que comenzó de nuevo, terminó pereciendo en esa batalla. Luego de volver a la vida, había empezado a revivir el mismo día una y otra vez. Aunque terminó aprendiendo el corazón de la bestia de parte de Ren, cada vez que volvía a la vida era realmente agotador y seguía sin poder mirar la punta de la espada de quien lo había apuñalado. Pero ese día estaba completamente seguro. Mientras las tropas se preparaban para el combate, todos cargaban con fervor hacia el campo de batalla. Henry comienza a relatar que esa era su primera vez en ese mismo campo y que además había memorizado completamente la situación que se repetía. Justo cuando un soldado del ejército enemigo estuvo a punto de alcanzarle la cabeza con su lanza, el chico esquivó aquel ataque rápidamente. Comenzaba a repetirse los pasos en su cabeza, esquivar la lanza que venía hacia él directamente desde su espalda, luego atacar al tipo que estaba justo detrás de él. Además, había otro miembro del escuadrón que terminaría pereciendo pronto gracias a una flecha, pero él no terminaría muriendo en ese campo de batalla aún. El protagonista terminó bloqueando la flecha que iba a alcanzar a su compañero, el cual, confundido, le preguntó qué era lo que acababa de hacer, mientras uno de los soldados enemigos se lanzaba a atacarlo. Pero antes de que el soldado pudiera alcanzarlo, el protagonista terminó decapitándolo en el aire. Inmediatamente el protagonista pensó que había funcionado, aunque había bloqueado la primera flecha, pateó el cubo, pero había cumplido su primer objetivo de ese día y ahora solo le quedaba un único objetivo: enfocarse en aquella persona que estaba acabando con todos los soldados a su paso, el hombre que le había quitado la vida en repetidas ocasiones y al cual siempre enfrentaba sin falta. Ese soldado, al enfocarse en el protagonista, comenzó a caminar lentamente hacia él. Henry pensaba que la había apuñalado en el cuello y lo había matado más de 20 veces, y esa vez, mientras el soldado se lanzaba de frente para atacarlo, Henry pensaba que lograría sobrevivir. Comenzaba a recordar su entrenamiento con Ren. Ren le dijo al protagonista que él siempre cerraba los ojos en situaciones peligrosas mientras sujetaba su hacha. Esa hacha había descendido a gran velocidad, moviéndose rápidamente hacia el cuello del protagonista. Al detener su hacha,
Ren se dio cuenta de que el protagonista había cerrado los ojos. Le dijo al chico que tenía que observar, porque si hacía eso en el campo de batalla, terminaría muriendo inmediatamente. Debía ser valiente y no agitarse ni desconcentrarse fácilmente. Además, le sugirió que tenía que convertirse en un bastardo que no sabe nada de la muerte. Henry observaba fijamente a Ren decir esto, mientras Ren lo miraba directamente a los ojos y le decía que tenía que hacerlo como una bestia, y que eso era lo que debía alcanzar sin importar qué. De regreso al presente, el protagonista observaba cómo aquella persona se lanzaba de frente con una estocada perfecta. Henry ahora no cerraba los ojos ante esa estocada, la podía ver perfectamente, todo gracias al corazón de la bestia, una bestia que no conoce la muerte, una bestia que carga de frente sin importar qué. Se preguntaba si acaso tenía miedo de la muerte, y afirmaba que no, porque la muerte lo hacía mucho más fuerte. Terminó esquivando aquella estocada apenas moviendo la cabeza en el último segundo, y mientras seguía esquivando, se daba cuenta de algo, su corazón latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Henry pensó que por primera vez, en su vida, lo había logrado, había esquivado aquella estocada. El protagonista se lanzó de frente para atacar al soldado, que preparaba un contraataque inmediato moviendo su espada nuevamente para otra puñalada. Terminó incrustando rápidamente su espada en el cuello del protagonista, quien, para cuando se dio cuenta, era demasiado tarde. Su garganta había sido atravesada y el chico comenzó a desplomarse en el suelo debido al ataque. Nuevamente, el protagonista se encontraba en aquel limbo donde el barquero estaba cerca de él, y una vez más comenzó a decirle que en ese día interminable había estado aprendiendo y sintiendo dolor, además de desesperación. Ahora le pedía que se rindiera y subiera al barco con él, ya que lo llevaría a un mejor lugar. Tenía que reconocer su yo débil y estar tranquilo con él. Pero esos comentarios no le parecían para nada, afirmaba que no, que ese día nunca llegaría, que el día en que se tenga que rendir jamás llegaría. Llamó al barquero pedazo de M. El chico comienza a relatar que vio la punta de la espada con sus propios ojos y la había logrado esquivar. De regreso a la realidad, el sonido de la olla retumbaba en los oídos del protagonista, causando que el chico se levantara rápidamente. Ren le preguntaba a su comandante si acaso se había despertado de inmediato. Ese día, el protagonista se encontraba pensando que estaba avanzando un paso a la vez y que tenía que seguir con esa fuerza. Ahora ese, que era su segundo día, lo estaba desafiando de nuevo. Tiempo después, nos encontramos en el campo de batalla donde el protagonista, en su intento número 33, pudo observar claramente la estocada de su contrincante. Pensando que ahora la podía ver con mucha más claridad, terminó esquivando el primer ataque antes de que lo alcanzara, en el momento justo. Mientras pensaba que esquivaría antes de que su espada terminara alcanzándolo para el segundo ataque, el protagonista terminó esquivándolo a duras penas, ya que recibió un ligero corte en el cuello. Mientras comenzaba a maldecirse, pensó en ese momento que su enemigo era demasiado rápido y que no había forma de esquivar ese ataque con su velocidad actual. Terminó cayendo al suelo y comenzó a desangrarse. Mientras el protagonista se desplomaba, observamos algo bastante particular, el colgante que llevaba consigo, el cual se enfocó al final de esa escena. Henry comenzaba a pensar que, en su tiempo como mercenario, había aceptado unas cuantas peticiones para subyugar monstruos. No lo hacía porque estuviese obligado, sino porque se lo habían pedido en una aldea aleatoria por la que estaba pasando. La razón por la que decidió ayudarles fue porque su sueño era convertirse en un caballero y, por supuesto, proteger a los débiles, que es el deber de un caballero. Un anciano, estrechando la mano del protagonista y entregándole algo, le dijo que su aldea era pobre, así que eso era todo lo que tenían para ofrecerle. El chico, recibiendo su recompensa, se encontraba confundido. Aquello que había recibido era un amuleto, una recompensa completamente ridícula por la que había arriesgado su vida. El anciano le dijo al protagonista que le concedería lo que él le pidiera. Con desesperación, ahora el chico, tumbado en el suelo antes de perecer después de aquel ataque, observaba aquel colgante y se preguntaba si acaso eso estaba haciendo que ese mismo día se repitiese una y otra vez, solamente para poder convertirse en un caballero, que era lo que más anhelaba. El soldado que había acabado con la vida del protagonista en incontables ocasiones, sin que él lo supiera, le dijo al chico que debía estar sufriendo ahora mismo, así que ahora él le concedería algo de piedad. Mientras el protagonista intentaba con todas sus fuerzas levantarse del suelo, observando con rabia a su oponente,
pensaba que Piedad su trasero, mientras aquella persona simplemente lo observaba y sonreía como si lo estuviese disfrutando. Henry pensó que solo era un pervertido que obtenía placer al apuñalar a la gente. Luego de eso, el protagonista terminó recibiendo la puñalada final que acabó con su vida en esa oportunidad. Inmediatamente, el día se repitió de nuevo para el chico. El protagonista, desde su cama, rápidamente le dijo a Ren que había puesto un insecto en su bota. Ren, al escuchar eso, terminó sacando el insecto de la bota y se molestó con el protagonista. Comenzó a decirle que estaba jugando trucos justo cuando comenzaba el día, y al final, había perdido la cabeza. Mientras el insecto se acercaba lentamente hacia el protagonista, el chico terminó pisándolo y le dijo que tenía que dejar de hablar y salir inmediatamente, ya que quería que Ren le enseñara el corazón de la bestia. El hombre lo observó un poco extrañado por la petición. Un rato más tarde, nos encontramos en el exterior, donde Ren estaba atacando al protagonista, y el chico podía observar claramente los ataques de su oponente, esquivando sus ataques en el último momento. Ren atacaba con precaución para evitar golpear al prota, pero se dio cuenta de algo que le parecía un poco extraño. Le preguntó al prota, ¿cómo es posible que la piel de su corazón de repente se vuelva mucho más gruesa de la nada? El prota le respondió que había estado entrenando, a lo que Ren le dijo que aún así eso no es algo que pueda pasar tan rápidamente. El prota comenzaba a pensar que eso era porque ya había sucedido más de 10 veces. Ren le dijo al prota que de ninguna manera la técnica secreta de su familia sería enseñada a otra persona. El prota pensó que era exactamente como él estaba diciendo, es una sensación que había aprendido de la muerte. El prota, retirándose, le preguntó a su compañero qué tenía eso de importante. Tal vez lo había aprendido por casualidad. Tomando una espada, le dijo a Ren que era momento de tener un combate más real. Ren comenzó a observar al prota de sus pies hasta su cabeza para luego sonreírle y mencionarle que eso le parecía genial. El prota pensó que incluso si aprendiera el corazón de la bestia, simplemente terminaría pereciendo si no podía estar ni siquiera un solo golpe. Rápidamente el combate entre ambos había comenzado. El prota esquivaba claramente todos los ataques de su oponente. Ren, mientras atacaba, le preguntaba al prota cuánto tiempo más planeaba esquivar, llamándolo comandante de escuadrón. El prota, mientras hacía todo lo posible por esquivar los ataques de su rival, comenzaba a pensar que la única técnica de espada que posee ahora mismo es la técnica de espada de los mercenarios Valen, y es una técnica anómala hecha por un mercenario conocido como Valen. Es una técnica de espada de las que unos pocos hablan mal e incluso la terminan llamando un truco mezquino. Ren, lanzándose de frente a atacar al prota, le dijo que su fuerza en la parte inferior del cuerpo era bastante débil. El prota, mientras retrocedía un poco, comenzaba a pensar que aún así entre lo que tenía era la técnica más decente. Preparándose para avanzar hacia el frente rápidamente, esto último terminó llamando la atención de Ren. El prota inmediatamente terminó replicando el movimiento de la persona que ha acabado con sus vidas tantas veces, una estocada perfecta directamente hacia el cuello de su oponente. Pero para Ren era simplemente una tontería, desviando aquel ataque rápidamente. La espada de Ren terminó volando hasta caer justo por detrás de ellos. El prota se encontraba pensando que por un momento había imitado la puñalada de ese pervertido y ahora, observando su mano, pensaba que desde que murió por su puñalada más de 10 veces, su cuerpo lo podía recordar con claridad. Ren comenzaba a maldecir y le dijo al prota que eso debió de haber tenido algo de sangre. Confundido, el prota no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Ren le dijo al prota que entre lo que le había mostrado hasta ahora, esa puñalada de hace un momento fue lo más decente, entonces debería de ser así con algo de impacto, preguntándole al chico si acaso lo sabía. Le dijo al prota que su mano debería de haber sangrado por lo menos un poco. Esto último terminó llamando la atención del prota. Ren comenzó a decirle al prota que si dudaba demasiado de sí mismo no lo terminaría logrando, ya que ese ataque no debería de fallar bajo ninguna circunstancia. Ren le preguntó al prota qué haría después si eso llegase a ser bloqueado. Ren también le dio una valiosa lección al prota, en vez de decir que no podía esquivar eso, tenía que pensar en decir que ahora era carne muerta y así tenía que asegurarse también de no perder el agarre de su espada. Esto último terminó convenciendo al prota, el cual se encontraba fijándose en sus manos. El prota comenzó a pensar que, aunque se lo había explicado mal, había entendido perfectamente qué era lo que quería decirle, la diferencia entre su puñalada y la puñalada de ese bastardo.
Ahora en el campo de batalla, observamos cómo el prota se encontraba peleando nuevamente contra aquella persona, pero una vez más el prota terminó recibiendo una herida mortal en su cuello, pensando que no tenía confianza en su espada después de todo. Mientras el bastardo se acercaba lentamente, al prota comenzaba a decirle que allí tenía algo de piedad de su parte. El prota hizo un esfuerzo para levantarse, pero por supuesto terminó pereciendo en ese momento. Una vez más, Encrit pensaba que debía apuñalar con intención de matar desde el principio. De regreso con su entrenamiento, el prota hacía todo lo posible por intentar replicar aquella puñalada e intentar lograr algo delante de Ren, pero por supuesto esto último había fallado una vez más y el prota terminó quedando desalmado nuevamente. Aquel bastardo comenzaba a repetirle al prota con su expresión sádica que allí le entregaría algo de piedad. Ahora en el campo de batalla, una vez más Encrit terminó recibiendo una poderosa puñalada que acabó con su vida en el instante. El prota, mientras se encontraba entrenando, pensaba que se encontraba dando un paso a la vez, pero esta vez no era parecido a eso. Aquel bastardo una vez más terminó acabando con la vida del chico. El prota, mientras repetía esto una y otra vez, seguía pensando que avanzaría aunque sea un cuarto de paso. El soldado una vez más le repitió las mismas palabras al prota. Todo esto volvió a repetirse hasta llegar al intento 111, cuando el prota terminó apareciendo una vez más a manos de ese bastardo. La oportunidad 123 también había llegado. El hombre por supuesto había acabado nuevamente con el prota, el cual no había hecho nada para avanzar. Finalmente, habíamos llegado a la oportunidad 124 donde el prota hacía todo lo posible en sus entrenamientos con Ren, logrando mantener su espada luego de que Ren la golpeara con bastante fuerza utilizando su hacha. Encrit estaba realmente exhausto, realmente cansado luego de todo lo que había intentado hasta ese momento, pero Ren le preguntaba al chico si acaso realmente estaba loco, ya que su mano estaba llena de sangre. Ren aún así le preguntaba a Encrit por qué se reía como si estuviese loco, pero el prota, sin perder su emoción, comenzaba a pensar que había dominado la puñalada de ese bastardo pervertido un poco más. Tarde, Encrit se encontraba gritando con furia, con puro instinto asesino. El chico se lanzaba de frente a atacar a su oponente, mientras aquel soldado observaba al prota, el cual se encontraba repitiendo la misma estocada. Pero el soldado terminó desviando el ataque del prota utilizando su casco de metal, y como era de esperarse, Encrit no pudo esquivar el ataque de su oponente, recibiendo la puñalada en su cuerpo de lleno. El prota comenzó a pensar que su primer intento de puñalada había sido un fracaso, pero no pestañaría hasta el último segundo y ahora ni siquiera soltaría su espada. Todo lo que había pasado desde cada vez que habían chocado espadas hasta esta estocada de justo hace un instante. El soldado, extasiado observando al prota tumbado en el suelo, comenzó a decirle que al parecer estaba sufriendo y esa sería su última muestra de piedad. El prota le dijo al soldado que la próxima, a lo que este último, confundido, no entendía qué era lo que quería decirle. El prota, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo que la próxima vez iba a terminar muriendo. El prota seguía pensando que todo estaba en su cabeza, mientras que el soldado, observándolo, comenzaba a sonreír y le dijo al prota que no habría una próxima vez para un muerto, atravesándole el corazón con su espada. Pasamos a ver ahora el colgante que estaba utilizando el prota, el cual nuevamente lo trajo a la vida y una vez más el prota terminó pisando aquel pequeño insecto que se encontraba en el suelo. El prota, luego de acabar con el insecto, le dijo a su compañero Ren que la había visto entrar hace un momento, a lo que Ren terminó agradeciéndole. El chico le dijo que si estaba agradecido entonces tenía que tomar su guardia. Ren, confundido, le preguntó al prota por qué se lo ordenaba tan despreocupadamente. El chico ahora se encontraba en su intento número 125 en el exterior. El prota terminó llamando a un chico al cual apodó Ojos Grandes. Este último, confundido, le preguntó al prota qué era lo que estaba ocurriendo. El prota le dijo que tenía que traerle unas espinilleras, un escudo y una daga, y le pagaría por todo ello más tarde. Confundido, el chico no sabía qué responderle, para luego mencionarle al prota que confiaría en él porque era el jefe y no solía aceptar favores. Ren le preguntó al chico si acaso alguna vez el comandante de escuadrón fue tan insistente con sus órdenes. Jackson le dijo a sus compañeros que ellos siempre empujaban sus tareas hacia el prota, llamándolos bastardos inconscientes. Ren le preguntó a Jackson qué era lo que había dicho, ¿acaso quería probar su hacha? Otro de los miembros del escuadrón, al parecer uno religioso,
comenzaba a mencionar que deseaba sus bendiciones a sus hermanos. Aún así, Ren no dejaba de pensar que ese tipo realmente estaba actuando raro ese día, ya que normalmente el prota no suele ser tan fiero. Cambiando de escena, observamos al prota que se encontraba practicando. Pensaba que sentía una increíble cantidad de dolor cada vez que perecía, entonces una pregunta se hizo presente en su mente: ¿qué pasaría si nunca llegase a ganar después de miles o incluso decenas de miles de veces? ¿Y si pudiese encontrar una manera de escapar y sobrevivir? ¿Y si se fuese a dormir? ¿Daría el día siguiente o todavía despertaría en ese mismo día? Además, ahora sabe perfectamente que es mucho más fuerte que antes y no estaría contento solamente con lograr eso, aunque esa en primer lugar no era una opción para él. Tenía que superar todos sus límites cueste lo que cueste. En aquel sitio, el prota se encontraba imaginándose a su oponente, la persona que había acabado con su vida decenas de veces. Pensaba que, aún así, había repetido ese día una y otra vez, y había dominado el corazón de la bestia. Así también había aprendido a cómo apuñalar correctamente, y sin más titubeos no tenía que desperdiciar esa oportunidad, la cual para él era más parecido a una bendición que a cualquier otra cosa. El prota inmediatamente preparó sus cuchillos, preparó sus botas y todo su equipo, incluso llevaba consigo un escudo. Pensaba que tenía que seguir adelante. En esa oportunidad, la tarde llegaba y, consigo, la batalla se preparaba para comenzar. Todos los miembros del escuadrón se encontraban completamente listos y dispuestos para comenzar a hacer sus labores, por supuesto acabar con el ejército enemigo. Inmediatamente, ambos ejércitos terminaron chocando uno contra el otro. Encrit veía perfectamente que es una persona sin habilidades que ha logrado sobrevivir en esta batalla debido a tres cosas: persistencia, suerte y la cabeza fría. En su oportunidad número 46, su hombro izquierdo fue destrozado por una masa con pinchos. En la oportunidad número 47, rodó para esquivar aquella masa, pero alguien terminó aplastándole la cabeza, por lo que terminó agregando un giro y acuchillarlo primero. En la oportunidad número 71, un soldado en el suelo terminó cortándole el pie, así que no pudo hacerle nada al pervertido apuñalador. En eso vemos al soldado que atacó la pierna del protagonista, pero no terminó haciéndole nada debido a la armadura que estaba utilizando. Aún así, el protagonista terminó aplastándole la cabeza con su escudo. En la oportunidad número 89, le abrieron la cabeza debido a que alguien había lanzado su hacha y, si lo dejaba vivir, terminaba interponiéndose en su pelea contra el pervertido apuñalador, así que no podía dejarlo vivir. Además, había entrenado con armas arrojadizas a lo largo de sus incontables regresiones, así que no era nada difícil para él lograrlo. El protagonista terminó arrojándole una de estas al soldado, incrustándosela justo en la frente y acabando con su vida inmediatamente. En eso también se dio cuenta de uno de sus compañeros que se lanzaba de frente al combate. El protagonista pensaba que, después de todo, Bao, que es como se llama esta persona, terminaba justo detrás de él. Mientras lo salvaba de aquella flecha, pensaba que había un arquero llamado Garracón del cual no tenía tiempo para encargarse. Su compañero se encontraba sorprendido observando lo que había hecho, pero él mismo había hecho lo que hizo la vez anterior: terminó decapitando a aquel soldado que se preparaba para atacarlo descuidado. El protagonista entonces pensó que era momento de enfrentarse a esa pared, aquel soldado que había acabado con muchos de sus compañeros y que ahora se encontraba enfocándose únicamente en él. Ambos peleadores caminaron lentamente el uno hacia el otro. El bastardo apuñalador hizo el primer movimiento, lanzándose de frente a atacar al protagonista, quien terminó bloqueando con su escudo, pero este solamente pudo resistir un ataque hasta quedar completamente destruido. El protagonista, a gran velocidad, pensaba que apuñalar y esquivar no le daría ningún tipo de posibilidades de ganar, y que eso serviría mucho más en esa ocasión. Terminó bloqueando uno de los ataques del bastardo. Seguía pensando que era solamente un soldado normal, pero era fuerte, casi al nivel de un genio. Parecía que estaba cargando contra él a lo loco, pero lo había bloqueado. Aún así, ese soldado carecía de experiencia real en la lucha, por lo que terminó siendo sorprendido fácilmente. El protagonista le dio un cabezazo justo en el pecho. El protagonista continuó pensando que la espada mercenari, con sus muchas variables, era efectiva contra él. Inmediatamente, enterró su pie bajo la tierra para luego arrojarle la tierra directamente al rostro de su oponente, y mientras éste bajaba la guardia para cubrirse de la arena, el protagonista se lanzó de frente a atacarlo.
Aunque eso ya lo esperaba aquella persona, que viendo la oportunidad se lanzó de frente para intentar apuñalar al protagonista con su espada, ataque que por supuesto Encrypt terminó esquivando, causando que la persona pasara de largo a gran velocidad. El bastardo apuñalador, dándose cuenta de que había bajado la guardia por un momento, rápidamente se giró para intentar acabar con el protagonista, pero fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Ahora lo sabía perfectamente. El hombre realizó una poderosa apuñalada directamente hacia el protagonista, quien cargando de frente hacia su oponente pensaba que ya sabía todo lo que debía saber sobre esa puñalada. Con su propia espada, el protagonista terminó destruyendo completamente la espada de su oponente. Ahora que había quedado desarmado, el arquero se preparaba para dispararle al protagonista desde una gran distancia, ataque que comenzaba a atravesar todo el campo de batalla mientras que el apuñalador se encontraba completamente sorprendido por lo que había ocurrido. El protagonista, en ese instante, se preparó para acabar con su vida, pensando que finalmente había ganado. Pero algo que no había previsto era la flecha que se acercaba directamente hacia su espalda. Aún así, antes de que la flecha lograse alcanzarlo, un hacha comenzó a girar por el aire, cortando la flecha que todavía volaba hacia él. En ese preciso momento, el protagonista estaba tomando venganza contra aquel que le había quitado la vida en incontables ocasiones. Ren, enojado, comenzó a gritar que iba a encargarse de ese bastardo de la garra de dragón. Jackson le dijo que era demasiado tarde, que no debía malgastar su energía. De regreso con el protagonista, este había atravesado a su oponente y se encontraba realmente feliz. El tiempo incluso se detuvo para él por unos segundos, mientras que aquel bastardo no comprendía lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo sangraba demasiado, y terminó cayendo de rodillas justo delante del protagonista. El calor de la batalla se hacía cada vez más intenso, aunque para él todo transcurría en cámara lenta. Comenzó a observar a aquel soldado que no le quitaba la mirada de encima mientras agonizaba. El protagonista, a punto de utilizar su espada, le dijo que lo haría únicamente por piedad, separando la cabeza del soldado de su cuerpo y dejando a la mayoría de los presentes completamente sorprendidos. Luego de esa hazaña, el protagonista comenzó a sentirse bastante feliz, pensando que finalmente había atravesado aquel muro que lo detenía. En su mente, ese obstáculo había sido derrumbado gracias a su esfuerzo y sacrificio. Pero justo en ese momento, notó algo lo golpeó por uno de sus costados. Una persona con extremidades peculiares lo pateó, mandándolo a rodar varios metros hacia atrás. El golpe había sido tan fuerte que no tuvo tiempo de reaccionar sino hasta después de caer al suelo. Se quejaba del dolor, y Jackson y Ren, que se encontraban cerca, escucharon lo ocurrido. Rápidamente se dieron cuenta de que se trataba. Aquella criatura humanoide, al parecer, se había fijado en el protagonista y había decidido acabar con su vida. Observamos cómo el mutante terminó pateando al prota con fuerza, dejándolo tumbado en el suelo malherido. El humanoide comenzó a decirle al prota que había invertido bastante en criar a ese y no podía creer que alguien como él lo haya derrotado. Ahora observamos el cadáver sin vida del subordinado, el cual comenzaba a perder toda la sangre que se encontraba en su interior. El prota sabía que se encontraba en una encrucijada bastante problemática. El mutante inmediatamente se lanzó a atacar al prota gritándole que era momento de perecer. Pero justo en ese momento, un hacha terminó atravesándose en su camino, bloqueando su ataque y dejándolo bastante sorprendido. Aquel hombre de larga cabellera terminó aprovechando la oportunidad y el impulso para realizar otro ataque, obligando al mutante a tener que bloquear precipitadamente. Enojado, el subordinado del prota observaba a su rival mientras se preparaba, al igual que el mutante. El intercambio de ataques no se hizo esperar demasiado tiempo. Bloqueaban y esquivaban ataques, pero sin darse cuenta alguien se preparaba para acabar con el prota. Era uno de los soldados del ejército enemigo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, otro de los subordinados del prota terminó decapitándolo inmediatamente. Regresando al combate principal, la situación era bastante complicada. Ambos peleadores tuvieron que retroceder por unos momentos para reposicionarse. El subordinado del prota le dijo que si quería cortarle la cabeza a su comandante de escuadrón, necesitaba su permiso primero. Confundido, el mutante le preguntaba a qué se refería con eso. ¿Acaso ese debilucho era el comandante y no él? El hombre comenzaba a pensar que la raza guerrera, mutantes nacidos para luchar, ahora solamente tendría que quemar a esa maldita criatura con magia o atravesarle el corazón de un solo golpe, lo cual le parecía un gran fastidio. Por otro lado,
El mutante pensaba que porque alguien como él se encontraba en un campo de batalla tan trivial como ese, y si quería acabar con la vida del prota, tendría que arriesgar su vida en ese combate. El mutante inmediatamente comenzó a darse la vuelta pensando que esa batalla no valía la pena. Ante la mirada atenta del subordinado del prota, el mutante terminó dándole la espalda, perdiéndose entre todos los soldados que estaban batallando. El hombre, al observarlo, afirmaba que era simplemente un cobarde. El pelirrojo, por otro lado, evitando que el prota perdiera la vida en ese campo de batalla, terminó cargándolo sobre sus hombros mientras comenzaba a correr a gran velocidad. Pero no todo era tan fácil, ya que uno de los soldados del ejército enemigo se lanzó de frente para acabar con la vida de ambos. Antes de que este soldado pudiese hacer cualquier cosa, el subordinado del prota de antes, el de la larga cabellera, terminó cortando la distancia y decapitando al enemigo inmediatamente. Nuevamente otro soldado había lanzado el ataque a gran velocidad, pero en eso otro de los subordinados del escuadrón del prota terminó acercándose para acabar con el enemigo. Uno tras de otro, todos los que intentaban emboscar al prota y al pelirrojo fueron acabados por todos los subordinados del escuadrón del prota. Todos tenían una clara misión, todos tenían un objetivo en común y, por supuesto, era salvar a su comandante. El prota estaba manteniendo la conciencia de forma borrosa, podía sentir y ver claramente lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla. Tiempo después comenzaron a gritar que era momento de retirarse. Fue luego de escuchar eso que el prota finalmente terminó perdiendo la conciencia. Todos los soldados comenzaron a alejarse rápidamente del campo de batalla, entre ellos, algunos cargaban los cadáveres de sus compañeros, camaradas y hermanos. Cambiando de escena, nos encontramos en el limbo, el cual el prota ya conocía perfectamente. La voz del barquero terminó llamando su atención. Había conseguido sobrevivir un día, pero eso era todo, porque no sería capaz de resistir los muros que seguirían apareciendo en su camino. Observándolo fijamente, el barquero le dijo al prota que su destino era desesperarse y rendirse. Confundido, el prota se preguntaba a qué se refería con destino. Luego de levantarse, le dijo al barquero que para él los muros existían solamente para ser derribados. Sonriéndole, el barquero le dijo al prota que estaría esperándolo ansiosamente, en el momento en el que esos ojos llenos de codicia y ambición perdieran completamente su luz. Tiempo después, el prota terminó despertando, dándose cuenta de que había sido atendido y había recibido primeros auxilios. Preguntó qué era ese lugar, a lo que alguien a su lado le respondió que era la tienda de enfermería. Ren le dijo al prota que no tuvo problemas para dormir durante 2 días seguidos. Además, lo había salvado de ese maldito mutante, preguntándole si acaso lo podía recordar. El prota, todavía confundido, no sabía de qué hablaba su subordinado, aunque al sentarse sintió una fuerte presión en su pecho. Se preguntaba si acaso eso era realmente un mutante al final. Era increíble que hubiera logrado sobrevivir. Ren le dijo que sus huesos no estaban rotos, aunque dijeron que su cabeza estaba muy sacudida. Incluso, a modo de burla, le preguntó si acaso se acordaba de él, su mejor amigo para siempre. El prota le afirmó que nunca había dicho que fueran amigos, llamándolo por el título de noble cazador. Brain inmediatamente le tapó la boca pidiéndole que se callara. Al parecer, el prota no era el único que se encontraba en aquella carpa y Ren estaba realmente preocupado. Ren le preguntó al prota si, solamente porque era un secreto de alguien con quien no tenía nada que ver, significaba que podía soltarlo así sin más. El prota, confundido, le preguntó si acaso era alguien con quien no tenía nada que ver o su mejor amigo, tenía que elegir una de ambas. Un rato después, el prota se encontraba pensando que era un nuevo día más allá del hoy. Había logrado salir vivo. Chris comenzó a decirle a su comandante, el prota, que tenía que devolvérselo 3 veces. ¿Acaso sabía cuánto había gastado para traerlo hasta ese sitio? El prota se preguntaba por qué un soldado regular como él, al que dejaron solo, terminó siendo metido en la tienda de enfermería. El prota le dijo a Chris que a él, como siempre, no se le veía por ningún lugar en el campo de batalla. El chico simplemente guardó silencio. Luego, comenzando a sonreír, le dijo al prota que le haría un descuento solamente para él, solo debía devolverle el doble. La tarde había llegado a la tienda de campaña, donde Jackson, otro de los subordinados del prota, terminó acercándose. El prota le preguntó qué era lo que estaba pasando, si tenía negocios con él, entonces debía hablar. Jackson terminó soltando algo justo al lado del prota en su cama.
Retirándose, le dijo que mañana y tarde debía aplicarse eso 2 veces al día y, además, no debía preguntarle en dónde lo había conseguido. Destapándolo, el prota pensaba que ese era el ungüento que Jackson solía utilizar. ¿Acaso no odiaba compartir objetos personales? Otro de los subordinados del prota, en este caso el fanático religioso Odin, se encontraba rezando y murmurando justo delante de él mientras lloraba. Aunque nuestro chico estaba bastante cansado de eso, le pidió a su subordinado que se fuera de inmediato, que no estaba muerto después de todo. Finalmente la noche había llegado. Confundido, el prota se preguntaba qué era todo eso. ¿Acaso estaban haciendo turnos? Y después de todo el tiempo que pasaban ocupados haciendo lo que querían, ¿por qué estaban tan preocupados por él? Podría ser, quizás, pero justo en ese momento alguien terminó ingresando a la tienda. Tanto esta persona como el prota se miraron fijamente por unos segundos. Ragnar, otro de los subordinados del prota, preguntaba por qué estaba en la enfermería, confundido por lo que veía. Aún así, sin esperar una respuesta, inmediatamente decidió marcharse. El prota, relajado, comenzaba a pensar que no había forma de que Ragnar estuviera preocupado. A ese bribón no le importaba en lo más mínimo, y eso lo sabía perfectamente. Además, delante de él había 2 soldados más en la tienda de enfermería. Uno era un comandante del pelotón de otra compañía que solía pelearse con él, el cual, aún estando malherido, le preguntaba qué estaba mirando. El otro era un soldado cuyo nombre no sabía y que pasaba todo el tiempo mirando hacia el vacío. Aunque parecía un soldado de bajo rango, ¿cómo había llegado hasta ese sitio en primer lugar? Justo en ese momento, un sonido en el exterior de la tienda de campaña llamó la atención de todos los presentes. Alguien con armadura terminó ingresando a la tienda y el prota inmediatamente se fijó en algo característico de esta persona, sus orejas alargadas. Llevaba consigo una armadura y espadas bastante únicas e incluso terminó mostrando su rostro, dejando en claro que se trataba de una elfa. La elfa inmediatamente preguntó quién era el comandante del escuadrón 444, llamando la atención del prota. El otro comandante, al observarla, comenzó a preguntar si acaso era un hada. La mujer, observándolo fijamente, le preguntó con qué grupo estaba. El hombre respondió que era Bellance, comandante del 3er pelotón de la 2ª compañía. La mujer le preguntó si en su compañía les enseñaban a señalar la raza de su superior cuando se lo encontraban. Inmediatamente el hombre bajó la mirada, disculpándose por sus palabras. El prota, observándola, pensaba que esa era su superior. Así que ella era la nueva comandante de la 4ª compañía. Inmediatamente se presentó, su nombre era Henry, comandante del 4º escuadrón de la 4ª compañía y del 4º pelotón. La mujer le dijo que había escuchado que dirigía bien a sus difíciles compañeros de pelotón y que ahora no le quedaba más que esperar sus contribuciones. Confundido, el prota se preguntaba si acaso había llegado solamente para decirle eso, pero antes de retirarse completamente, la mujer se detuvo para preguntarle al otro que estaba en la enfermería cómo se llamaba. El chico de cabello rubio, algo torpe, preguntó a qué se refería y terminó afirmando que su nombre era Crank. Observándolo, el prota rápidamente se dio cuenta de lo ocurrido, se preguntaba si acaso acababa de inventárselo. Además, su actitud frente al comandante de la compañía también era bastante mala. ¿Acaso era una especie de noble o algo parecido? La mujer lo observó fijamente, pero sin decir nada terminó marchándose. El prota simplemente la observó en silencio mientras se retiraba. Tiempo después, el sol había comenzado a salir y el prota ya estaba despierto. Abriendo y cerrando su mano, pensaba que la mayor parte del dolor se había ido y que ahora podía poner fuerza en su cuerpo. Entonces, debería empezar a entrenar lo más pronto posible. El comandante del 3er escuadrón le preguntó directamente al prota a dónde iba. Mientras se vestía, le dijo que iría al área de entrenamientos. Tumbándose en la cama, el hombre le dijo que era un idiota por hacerse el duro cuando solamente era un soldado de rango bajo. El rubio, que también estaba despierto, simplemente escuchó en silencio aquella interacción. Un rato después, en el exterior, el prota se encontraba entrenando y pensando que necesitaba recordar la batalla pasada, ya que ese era uno de los pocos métodos útiles por los que había gastado mucho dinero para aprender cuando era joven. Comenzó a enfocar su mente e imaginación en la puñalada de ese último momento. ¿Qué habría pasado si el ataque hubiese fallado? No era una buena idea poner todos los huevos en la misma canasta después de todo. Si el ataque fallaba, definitivamente perdería la vida.
Si los ataques con el hacha de Ren eran realmente letales, entonces después de clavar su espada con todas sus fuerzas, el siguiente movimiento sería. Pero justo en ese momento alguien lo sacó de sus pensamientos, afirmándole que estaba trabajando duro. Era el rubio, que se encontraba sentado cerca. Comenzó a decirle que no sabía lo que estaba haciendo, sus manos seguían temblando en los cuarteles y ahora estaba allí, distraído. El prota le dijo que lo hacía para entrenar su fuerza de agarre, que estaba replicando la batalla. El rubio le preguntó por qué hacía algo así. El chico le respondió de inmediato que era para que no lo destrozaran. El rubio, confundido, le preguntó qué pasaría si no lo destrozaban, si acaso planeaba conservar algo preservando su vida. El prota lo observó de reojo. Pensó que lo que quería lograr en su vida era su sueño, pero cuando lo decía en voz alta la gente solo se reía de él. Observando el cielo, recordó que era un sueño que ya había cumplido con su bajo talento, pero el que nunca había dejado de desear cumplir era convertirse en caballero. Al escucharlo, el rubio se sorprendió, mientras el prota lo miraba de reojo. Enkrit afirmó que era la primera vez que veía algo así. El rubio le preguntó a qué se refería, y el prota le dijo que era la primera vez que veía a alguien que no se reía de él. El rubio, levantándose, le dijo que se le había olvidado algo. De repente había recordado algo y ahora entendía lo que tenía que hacer después de verlo, comenzando a retirarse. El prota continuó mirándolo incluso después de que se fuera, pensando que esa era la primera vez. El rubio le dijo que si se convertía en caballero tenía que recordar su nombre, llamándolo amigo. El prota siguió pensando que, por primera vez, alguien lo estaba apoyando. En otra área, los chicos, para entretenerse, se encontraban preguntando quién era el héroe del campo de batalla. Rápidamente todos comenzaron a gritar que era Chipre. El otro comandante, enojado, preguntaba por qué aún no habían llegado las raciones de la mañana. ¿Acaso estaban planeando comérselo todo y servirle solamente sus sobras? El protagonista relata que, después de despertar justo al alba esperando el desayuno, dio un corto y ligero paseo en lugar de dirigirse a la zona de entrenamiento. Jackson terminó llamando su atención, preguntándole cómo se encontraban sus heridas. El protagonista le respondió que la medicina funcionaba bastante bien, agradeciéndole por lo que había hecho. Jackson le dijo que, si estaba agradecido, entonces tenía que darse prisa y volver. Esa misma noche, de nuevo en la carpa de la enfermería, el rubio le deseó al protagonista una buena noche, incluso llamándolo por su nombre, a lo que el chico, tirándose en su cama, respondió lo mismo. El protagonista sigue relatando que solo hacía todo lo demás y dormía temprano. El otro comandante les dijo a los dos que eran unos locos bastardos y que se encontraban hablando un montón de tonterías. Tumbado en su cama, el protagonista relata que había sido un día de no hacer nada. A la mañana siguiente, comenzó a escuchar aquella canción de nuevo. Gritaban Chipre mientras otra persona preguntaba quién había sido el héroe del campo de batalla. Esto se repitió varias veces más. Confundido, el protagonista se preguntaba si otra vez el trovador errante se encontraba en el exterior, ya que nunca pasaba más de un día en un solo lugar. Su compañero, enojado, comenzó a gritar que por qué aún no habían llegado las raciones de esa mañana. ¿Acaso estaban planeando comérselo todo y servirle sus sobras? El protagonista, sin prestarle mucha atención, pensaba que era tan jodidamente ruidoso y que todo se repetía igual que el día anterior. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta, preocupado, comenzó a pensar que quizás había sido eso. Un rato después, mientras hacía el mismo recorrido, se topó con Jackson, quien le preguntó cómo se encontraban sus heridas. El protagonista le respondió de la misma forma que la vez anterior, la medicina había funcionado bastante bien, agradeciéndole por lo que había hecho. Jackson le dijo que, si estaba agradecido, entonces tenía que darse prisa y volver. Esto último terminó confirmando las sospechas del protagonista, estaba seguro de que era el mismo día que el anterior. Inmediatamente recordó las palabras del barquero, otro muro lo terminaría deteniendo, así que tenía que intentar sobrevivir. Aterrado, se preguntaba si acaso, mientras dormía, había perecido sin darse cuenta, perdiendo la vida de forma indolora, en comparación con la vez en la que había sido apuñalado. Aunque se sintió como una mierda, mirar hacia el frente lo hacía sentirse más decidido, ya que había otro reto por superar. La mañana nuevamente comenzó como de costumbre. En su habitación, recostado en la cama, el protagonista pensaba en quién y cómo habían acabado con su vida. El enemigo necesitaba atravesar todas las defensas para llegar allí,
y eso solamente era posible para los caballeros. Bien, eso era poco probable, así que un asesino oculto debía ser la respuesta. Era muy probable que ese asesino estuviera entre ellos en ese momento. Conocen la ubicación de los barracones médicos y ocultan su presencia, alguien experto en asesinatos. Lo primero que se le vino al protagonista a la mente fue la elfa que conoció el día anterior. Algo le llamaba la atención, pensando que los pies silenciosos y la agilidad de un hada son perfectos para los asesinatos. La razón por la que vino ese día fue para averiguar la ubicación de antemano. Ahora, mientras era de noche, el protagonista seguía pensando que necesitaba verlo para confirmar todo eso. Solo hay una entrada al cuartel médico. Podía acabar con todo eso gritando y despertando a los otros soldados cuando la vea. Solamente necesitaba esperar al asesino, aunque mientras esperaba, un sonido terminó llamando su atención y para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, pues una aguja se encontraba clavada en su cuello. El chico se preguntaba si acaso era una aguja venenosa. Comenzando a levantarse para tomarla, pensaba que ni siquiera vio entrar al asesino. Con las pocas fuerzas que tenía, el protagonista inmediatamente se lanzó al suelo pensando que no podía mover su cuerpo ni hablar. Esto era obra de un potente veneno adormecedor. ¿Acaso esa es la razón por la cual terminó perdiendo la vida sin saber el motivo? Comenzó a pensar en los otros, dándose cuenta de que el comandante de pelotón también tenía una aguja clavada. Solamente quedaba Crank, el cual una persona encapuchada observaba dormir. Agonizando, el protagonista pensaba que era un completo bastardo, ya que el que estaba justo delante de Crank era el asesino. Antes de que el rubio pudiese despertar, la espada terminó siendo clavada en su pecho. Para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El protagonista observaba con furia y frustración lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, otra persona terminó rasgando la tienda médica y el protagonista comenzaba a darse cuenta de que había otro asesino. Aunque en ese momento pudo notar claramente las orejas largas y aquella espada que no podía olvidar de haber visto el día anterior, se dio cuenta inmediatamente de que realmente era ella, la líder de la compañía. La mañana había comenzado una vez más con el trovador tocando su canción y las personas o espectadores respondiéndole. El protagonista se encontraba sentado en su cama pensando que la misma mañana, 3 veces seguidas, se había mantenido alerta, pero ni siquiera pudo detectar su presencia. Ya sabía que no sería algo fácil. Además, esa comandante de compañía era realmente ágil, y aunque logró detener a los asesinos, debía enfrentarse a esa comandante justo después. Ahora mismo se sentía un poco impotente y recordaba cómo se había enfrentado hace unos días a aquel caballero de las estocadas. Pero a pesar de todo eso, él fue el vencedor y definitivamente encontraría una manera mientras no se rinda. El protagonista inmediatamente levantó las sábanas de uno de sus compañeros, en este caso el comandante de pelotón, el cual comenzó a preguntarle qué le estaba pasando ese día, si se estaba volviendo completamente loco o qué. El protagonista pensó que entonces se había equivocado al suponer que los estaba escondiendo. Entonces debería tener cuidado con el exterior. Enojado, el compañero le preguntaba al protagonista si acaso el entrenamiento de ese día era atrapar cucarachas con la espada, aunque bueno, suponía que era apropiado para un soldado de poca monta. Le dijo que no sabía por qué se preocupaba tanto por él, a lo que el compañero le respondió que estaba siendo sarcástico, llamándolo hijo de P en el proceso. Encrit pensaba que él también estaba siendo sarcástico en primer lugar. Su compañero, al darse cuenta de que había sido burlado por el prota, comenzaba a insultarlo pidiéndole que no volviese a mostrarle su cara. El rubio terminó llegando a la tienda médica, preguntándole a ambos si acaso ya estaban discutiendo otra vez, además de preguntarle si acaso debería volver más tarde. El prota le dijo que estaba bien, tenía que pasar, mientras que el compañero del prota se encontraba llamándolos a ambos bastardos molestos. Mientras el rubio tomaba sus prendas, el prota pensaba que, considerando lo observadores que fueron los asesinos con él, estaba completamente seguro de que él era su objetivo. Aún así, le parecía sospechoso, preguntándose quién era esta persona. Sin embargo, no iba a indagar en algo que el oponente no estaba dispuesto a decirle sin preguntarle, al igual que esos locos bastardos de su pelotón. Pero gracias a él estuvo involucrado en el asesinato, así que eso debía de ser a lo que el protagonista rápidamente llamó a Crank. Pensando que estaba bien preguntar, observándolo fijamente le preguntó al hombre quién era. Crank no se esperaba una pregunta como esa y terminó observando de manera extraña al protagonista.
Ancrit se preguntaba si acaso lo había expresado mal. Tal vez sus habilidades de conversación estaban a la par con las de Rem. Crank comenzaba a preguntarse, ¿quién soy yo en realidad? Intentando explicarle de alguna manera al protagonista, pero luego le dijo al chico que era algo que no podía decirle. El protagonista le preguntó directamente por qué no. Crank le respondió que era una larga historia, causando que nuestro protagonista se quedara en silencio. El chico, desviando la mirada, le dijo que si entonces él lo decía, pero el otro compañero se encontraba confundido por lo que estaba ocurriendo. El hombre le preguntó al protagonista si acaso se estaba burlando de él y que si solamente iba a aceptar ese tipo de respuesta, entonces ni siquiera tenía que preguntar en primer lugar. Continuó mencionándole que Crank, o Crab o lo que fuera, definitivamente no era de ese país, considerando sus malditos modales. Comenzó a afirmar que tenía que ser honesto, preguntándole de qué país era espía. Crank terminó observándolo fijamente, causando que el hombre comenzara a sentirse un poco mal por sus declaraciones. Inmediatamente, Crank comenzó a caminar hacia el comandante de pelotón y, mientras lo observaba fijamente, comenzó a afirmar que no había traicionado ni traicionaría al reino. El protagonista, dándose cuenta de esto, pensó que podía verlo en sus ojos y en sus movimientos, era un aura como la de un caballero. Aben le preguntó si acaso era así como debía hablarle a su superior. Crank, entre risas, le preguntó que a qué se refería. El protagonista pensó entonces que Crank no era un caballero, ya que también fue impotente ante el asesino. Sin embargo, definitivamente estaba ocultando algo. La noche había llegado y todos comenzaron a despedirse para descansar. Crank le deseó las buenas noches al protagonista, y este último le respondió de la misma manera. Tumbado en su cama, se preguntó si acaso le tenía miedo a Crank por lo que dijo antes, dándose cuenta de que Abe ni siquiera le había dicho nada. Además, había estado extrañamente tranquilo todo el día. Observando hacia la puerta, el protagonista comenzó a pensar que si los asesinos irrumpían en ese sitio, todos terminarían perdiendo la vida. Inmediatamente, se levantó de su cama y Aben, que lo había notado, comenzó a preguntarle qué era lo que estaba haciendo en vez de dormir. Observándolo de reojo, Henriette le dijo que los asesinos iban a invadir esa tienda pronto, así que tenía que cooperar si quería vivir. Abe ni siquiera creyó en las palabras del protagonista, dándole la espalda, afirmó que debía de haber perdido la cabeza. Incluso Crank se mantenía tranquilo luego de haber escuchado las afirmaciones del protagonista. Este pensaba que, bueno, esa era la reacción que se esperaba, pero justo en ese momento, alguien preguntaba cómo se había dado cuenta, llamando inmediatamente la atención del protagonista. Un corte desde su espalda terminó alcanzando la carótida del protagonista. El chico se preguntaba cómo había sido posible y, a punto de tomar su espada, se cuestionaba cuándo había ocurrido, mostrándonos incluso cómo Aben terminó siendo alcanzado antes de que siquiera pudiera notarlo. Crank tampoco fue la excepción, ya que, mientras estaba acostado en su cama, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, su corazón fue atravesado. Ancrit observaba todo esto sorprendido, mientras su cabeza se desprendía de su cuerpo. Inmediatamente, el protagonista volvió a despertar con el canto del trovador, comenzando a pensar que esa era la cuarta vez. Y ya que no había prueba de que los asesinos vinieran, no podría conseguir la ayuda de Benjen y Crank, así que debía informar a los de arriba en lugar de buscar refuerzos. Un tiempo después, el protagonista se encontraba reportando lo que iba a ocurrir. Uno de sus superiores le preguntó si acaso se había vuelto loco. Tenía que irse a la mierda antes de que lo hicieran callar permanentemente. Esa noche, de regreso en la tienda, el protagonista pensaba que tal vez pudiera predecir el momento en que aparecerían los asesinos y gritar justo antes de que atacaran. Pero entonces sintió una ligera brisa y se preguntó si sería ahora. Calmándose, pensó que no. Quizás debería hacerlo justo en ese momento, pero cuando iba a gritar, su garganta fue atravesada por una espada. El protagonista no pudo decir nada más mientras comenzaba a desangrarse. En esa situación, solo podía maldecirse, pensando que eran demasiado rápidos y que no había forma de conseguir ayuda de los demás. Necesitaba emboscarlos y derrotarlos antes de que intentaran algo. Aunque, mientras le lanzaban una aguja, terminó levantándose esa misma mañana una vez más. El chico pensaba que esa era la 20ª mañana. No podía hacer nada en lo absoluto y, por 20ª vez consecutiva, comenzaba a perder la razón. Sin embargo, lentamente empezó a esbozar una sonrisa.
Emocionado, pensó que solo había muerto 20 veces y que primero debía idear una forma de evitar la aguja de veneno, después pensaría en cómo enfrentarse a ellos. Necesitaba una manera de esquivar sus ataques más rápido de lo que se pueden ver. En eso, el protagonista se dio cuenta de que Jackson estaba en el mismo sitio que todas las mañanas. Inmediatamente pensó en él. Encrit recordó cómo le había preguntado a Ren por qué consideraba a Jackson un gato salvaje y pervertido. Ren le preguntó al protagonista si así lo estaba llamando, a lo que Encrit respondió que sí. Ren le contestó que era porque Jackson era un sucio pervertido que nunca intentaba luchar contra los enemigos de frente y disfrutaba apuñalándolos por la espalda para luego escapar. ¿Acaso no te recuerda eso a un astuto y pervertido gato salvaje?, le había dicho Ren. Jackson, notando la presencia del protagonista, lo llamó comandante de escuadrón y le preguntó si sus heridas estaban bien. El protagonista pensó que, en teoría, Jackson ganaría fácilmente contra los asesinos, pero no podía simplemente llevarlo consigo porque no tenía la autoridad para hacerlo. Y aunque la tuviera, ese era un muro que debía derribar por sí mismo. Entonces, justo en ese momento, el protagonista llamó a Jackson por su nombre. Pensó que simplemente debía convertirse en Jackson. Le preguntó que si alguien como él lo apuñalara por la espalda, ¿qué tendría que hacer para detenerlo? Inmediatamente, Jackson comenzó a reflexionar sobre ello, para luego observar fijamente al protagonista y responderle que no estaba seguro, ya que nadie había sobrevivido nunca a sus emboscadas. Esto último dejó inmediatamente sorprendido a Henry, quien no podía creerlo. Jackson también le devolvió la mirada y quedaron mirándose fijamente ambos por unos segundos, hasta que Jackson comenzó a levantarse. Le dijo al prota que también podía poner ojos detrás de su cabeza, un comentario que dejó un poco confundido a Encrit. El prota le preguntó a qué se refería, qué significaba todo eso. Jackson le respondió que era justo a tiempo, preguntándole si acaso veía ese carro. Encrit le preguntó que a qué se refería, y Jackson le dijo que en la parte trasera del cuartel. Inmediatamente, Encrit lo observó y se dio cuenta de que allí había un carro. Comenzó a preguntarse cómo pudo verlo estando tan lejos, ¿de verdad tenía ojos detrás de su cabeza? Jackson le dijo al prota que pronto se rompería. Y, tal como lo había dicho, aquel carro terminó destruyéndose ante la mirada atenta del protagonista, quien de inmediato centró su atención en el chico. Encrit no podía creer lo que estaba sucediendo y le preguntó a Jackson si acaso eso era una profecía. Jackson le dijo que después de estar jugando con los bárbaros había empezado a decir esas cosas extrañas. Encrit le dijo que no debía bromear con él, preguntándole cómo lo había descubierto. Señalando su oído, Jackson le explicó que era el sonido. Había escuchado temblar las articulaciones de la rueda. Si escuchas primero, puedes predecir lo que vendrá después. Encrit pensó que tal vez él también podía escuchar ese pequeño sonido, y como lograba percibir con claridad el sonido del carruaje que se acercaba. Jackson le dijo al prota que no necesariamente tenía que usar los ojos para sentirlo todo, y que si quería practicar debía seguir escuchando. Debía desarrollar sus sentidos y prestar atención al sonido. El prota le dijo que estaba siendo demasiado amable, pero que no importaba cuántas veces lo intentara antes, simplemente estaba molesto. Jackson le respondió que sí, que era molesto, pero que era mejor que seguir sufriendo. En esos días, el comandante de escuadrón no creía que él llegase a rendirse. La noche había llegado. El prota estaba en su cama con los ojos cerrados, pensando que el segundo muro al que se enfrentaban era justamente ese, la muerte invisible. El prota seguía aferrado a tener los ojos cerrados, pensando que si lo veía podía detenerlo. Entonces comenzó a concentrarse para escuchar los sonidos. Encrit comenzó a notar pasos a la distancia. Eran regulares, posiblemente de un patrullero. También escuchaba el crepitar de una antorcha encendida. Mientras los encapuchados seguían acercándose, Encrit se preguntaba dónde estaban. Al aterrizar, uno de ellos hizo un ligero sonido con su capa, y al momento de impactar en el suelo, el prota intentó ubicar ese sonido. De inmediato, otro ruido llamó su atención, alguien saltando a gran velocidad, para luego recibir un dardo justo en la tráquea. El prota sufrió el dolor de aquel ataque, pensando que por supuesto había fallado. Al levantarse esa misma mañana, estaba realmente preocupado. Nada había mejorado todavía. Tenía un largo camino por recorrer, pero su cuerpo recordaba con claridad la experiencia de entrenarse para dominar el corazón y el golpe de la bestia. Ese mismo día, el prota volvió a reunirse con Jackson,
quien le dijo que había mucha información que se podía obtener simplemente con el sonido. Podía determinar la ubicación por la dirección y la intensidad del sonido. Y si podía escuchar bien los sonidos distantes y sutiles, entonces los oídos del comandante del escuadrón se convertirían en sus nuevos ojos. Jackson terminó haciendo un sonido justo delante de Encrit, llamándole la atención. El hombre comenzaba a explicarle al prota que el sonido es una onda y que, no importa lo silencioso que sea, esa onda resonaba en todas las direcciones y es una onda compleja de cientos y miles de sonidos. Tenía que intentar atrapar solamente una onda. Mientras caminaba en la multitud, el prota escuchaba la conversación de todos, pero se encontraba enfocándose en otras cosas. Encrit pensaba que eran ondas enredadas y los sonidos comenzaban a mezclarse. Tenía que escuchar, distinguir y atrapar. Por ejemplo, el sonido de una bandera. Podía escuchar el sonido de una gran bandera, pero ¿cuántas de ellas había? 7, 10. No lo sabía con exactitud. Continuaba practicando y luego terminó escuchando un sonido de derecha a izquierda. 3 personas estaban cerca y 2 personas estaban lejos. Ahora podía sentir con más claridad las ondas y sonidos bastante familiares y además había un sonido extraño. Era una pequeña ave que comenzaba a posarse sobre el asta de una bandera. En ese momento, alguien terminó llamándole la atención al prota. Era su compañero, el rubio, que le preguntaba qué tipo de entrenamiento estaba haciendo esa vez. El prota le preguntó inmediatamente por qué lo había llamado Enki, a lo que el chico le dijo que era por su nombre Enrit, así que una abreviación sería Enki, preguntándole al prota si acaso no le gustaba. El prota le dijo que aunque no le gustaba, estaba bien si él quería llamarlo de esa forma. Cerrando sus ojos nuevamente, Enrit dijo que solamente estaba sentado, preguntándole si acaso le parecía que estaba entrenando. El chico le dijo al prota que no era del tipo de personas que perdiera el tiempo totalmente y él lo sabe perfectamente, a lo que el prota terminó observándolo directamente a los ojos. Finalmente, la noche había llegado y nuevamente aquel dardo terminó clavándose en la tráquea del prota sin que éste pudiese hacer nada al respecto. Volteando hacia donde estaba el rubio, el prota notó rápidamente cómo éste había recibido una puñalada en el abdomen y el atacante se preparaba para realizar el segundo ataque, la puñalada decisiva, la que acabaría con su vida. Enojado, Encrit estaba pensando que era la 33ª vez ese día, la cual también había sido un fracaso. Luego llegó la oportunidad, la 34ª vez. El encapuchado terminó descendiendo y aterrizó en el campo, pero Encrit tampoco escuchó nada. Había fracasado. Había sido un fracaso tras otro tras otro. Durante el día, Encrit se encontraba entrenando para mejorar su audición. Pensó que lo que necesitaba para superar un muro no era una oportunidad, ni una iluminación que llegara por casualidad, ni la ayuda de Dios. Aquella persona encapuchada terminaba descendiendo y el prota nuevamente repitió ese día. Seguía pensando que las cosas más sencillas podían hacerse. Y mientras veíamos a Alab aterrizar, el prota seguía pensando que simplemente es repetirlo sin parar. Vemos cómo finalmente el ave terminaba aterrizando con una sola de sus patas. Lo mismo estaba ocurriendo en el campamento de noche, pero una vez más el prota terminó perdiendo la vida. Regresando a repetir ese día otra vez, terminó observando fijamente al rubio que llegaba y se paraba justo delante del prota. El chico le dijo que lo había sorprendido, ya que se había acercado a él en secreto. Entonces, ¿cómo terminó descubriéndolo? Había estado con los ojos cerrados todo ese tiempo. ¿Acaso estaba entrenando para sentir la presencia de las demás personas? El rubio le dijo al prota que realmente no era el tipo de persona que perdía el tiempo tontamente. Seguía mentalizándose que tenía que lograrlo. Realmente podía lograrlo. La noche había llegado y aquella persona se preparaba para arrojarle el dardo. Ataque el cual Enric terminaba esquivando, girando su cabeza en el momento oportuno. Inmediatamente terminó sacando su espada y rápidamente se lanzó a atacar a aquella persona, la cual no podía creer lo que estaba ocurriendo. El hombre se terminó enredando con su capa y cayó sentado en el suelo mientras que se encontraba alarmado por lo que Enric había hecho. El prota pensaba que ahora esto es completamente diferente, observando la cara de preocupación de su atacante. Enric, emocionado, pensaba que eso de ahora mismo ya no es la muerte invisible. I don't ever slow up, no
I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.